Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a transmitir esta noche en vivo. Y pues bueno, vamos a esperar a que se conecte algunas personas. Vamos a hablar acerca de la iglesia, acerca del magisterio, lo que significa la iglesia. Algunos temas que son muy interesantes, ¿verdad? Vamos a aprovechar de checar si se encuentra transmitiendo correctamente la información. Bueno, hay una persona que ya nos está viendo. Muy buenas noches. Y vamos a checar si se encuentra transmitiendo en vivo. Ok. Parece que hay un problema ahí de transmisión. No sé si nos están escuchando. Si son tan amables, nos están escuchando. Vamos a ver si se está transmitiendo en vivo. Ok. Porque aquí me está marcando un pequeño error en la transmisión de Face. Parece que hoy sí ya vamos transmitiendo. Muy bien. Bueno, pues ya vemos que sí estamos transmitiendo completamente en vivo este día. Y pues vamos a hablar acerca de la iglesia. Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar pues compartiendo este video en diferentes redes sociales, en diferentes grupos a los que estamos perteneciendo, ¿verdad? Aquí hay materiales para catequesis. Y nada más que ahora tarda un poquito más en compartir. Muy buenas noches a todos los que se van conectando. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, antes de empezar con el tema que corresponde, vamos a invocar al Espíritu Santo pidiéndole al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos ilumine para poder discernir, para poder salir adelante y entender muy bien las cosas que pues Dios nos revela a través de su palabra, porque vamos a analizar precisamente la palabra de Dios. Vamos a compartirlo con dos grupos al menos, ¿verdad? Porque ahora estar un poquito más en el proceso de compartir y empezar con el tema. Entonces te invito a que invoquemos al Espíritu Santo desde donde te encuentras esta noche. Pidamos al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, que siempre es un espíritu que está atento para ayudarnos, para iluminarnos, para darnos fuerza en esos momentos en donde a lo mejor estamos cansados física o espiritualmente. Y vamos a repetir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Bueno, pues hoy vamos a hablar, muy buenas noches a todos los que se van conectando. Hoy vamos a hablar acerca un poco de lo que es el magisterio de la iglesia. Buenas noches a todos. Sin duda alguna que cada día se complican más las cosas, ¿verdad? En muchos aspectos. Cada día existen diferentes situaciones que ponen en relieve cómo la sociedad va cambiando. En algunas ocasiones, o casi siempre, no van cambiando para bien, sino van cambiando para mal. Y el magisterio de la iglesia en sí, fundada por Jesucristo, es la que nos lleva a la luz, la que nos va guiando en el caminar ante tantas confusiones que se encuentran actualmente en la sociedad, que las redes sociales pues han servido mucho, claro que sí, para la comunicación. Las redes sociales pues me permiten en este momento interactuar en cierta manera con ustedes a través de este tema, pero también en las redes sociales hay muchas cosas que nos pueden distraer de la verdad de Cristo, de lo que nos enseña el magisterio de la iglesia. Y nos vamos a las citas bíblicas para analizar sobre la iglesia, ¿verdad? Que a veces nos olvidamos qué tan importante es, porque Jesús no quiso precisamente que fuera simplemente que tú estuvieras en tu casa y ahí rezaras. No, Jesucristo quiere que vivamos en comunidad. Por eso le dice a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es por eso entonces que nosotros debemos de pertenecer a la iglesia. Y esto no solamente representa asistir a misa, que sin duda alguna es lo más importante, asistir a misa los domingos y las fiestas de guardar, sino también es importante, muy importante, que pertenezcamos a algún grupo de iglesia y que seamos parte activa de ella, que luchemos para que en el grupo donde estemos haya mucha alegría, mucha bendición y sirvamos en lo posible de instrumento para que ese grupo pueda salir cada día más adelante. ¿Y qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca de la iglesia? Dice, por ejemplo, nos habla acerca de que la iglesia es maestra y en Marcos 16:15, acuérdense que dijo:
Vayan por todo el mundo, le dijo a sus apóstoles. Pero no solamente es para los apóstoles, es decir, no solamente para los sacerdotes, para las religiosas, sino para todo bautizado desde nuestra trinchera, desde lo que nosotros estamos desarrollando desde nuestro apostolado. Y dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Es decir, tenemos un compromiso, tú y yo, de llevar el mensaje de Dios a cada una de las personas que nosotros conocemos, a los que tratamos en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Es nuestro compromiso platicarles de Dios, pero tal vez no de manera directa. A veces las circunstancias no se dan, pero sí a través de nuestro testimonio, hermano. Si nuestro testimonio tratamos, cosa que no es fácil, desde luego que no, pero si tratamos de que a través de nuestro testimonio podamos nosotros llevar la evangelización, podamos llevar el mensaje de Cristo, qué formidable. Y la palabra después nos dice en Mateo 28, 17, y al verlo lo adoraron, algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el mensaje, ese es el encuentro. Jesucristo quiere que seamos instrumentos de Él, que seamos, hay una canción muy hermosa que dice, Cristo, yo quiero ser tu mano, yo quiero ser tus pies para caminar, yo puedo ser tu boca para predicar. Y no es porque uno sea digno, desde luego que no, sino simple y sencillamente porque es un mandato que Jesús nos ha dado. Nos ha pedido que nosotros seamos instrumentos de Él para llevar el mensaje a otras personas. Por eso es tan hermoso. Desde luego no estoy diciendo que los demás apostolados no sean. Hay mucha gente que pertenece a X o Y grupo de la iglesia, porque la iglesia tiene muchos carismas, tiene muchos dones, tiene muchos grupos, y a lo mejor está llamado o estás llamado para un cierto grupo que te identificas más con él. Pero para mí lo que me interesa o lo que a mí me gusta mucho es la catequesis, porque me permite llevar ese mensaje de evangelización a otros niños, a los niños que se están formando y que a lo mejor sus padres no se han encargado, no han tenido tiempo o no han podido darles ese mensaje de evangelización, o lo han hecho y nosotros solamente somos instrumentos para completarlo. Por eso la iglesia se basa en un cimiento de verdad. Y nos dice Mateo 16, 18, dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Hemos podido ver a través de la historia, desde hace mucho tiempo, cómo la Iglesia Católica pasa por muchas situaciones complicadas, por muchas situaciones difíciles. ¿Y por qué pasa por situaciones complicadas y por situaciones difíciles? Simple y sencillamente porque la iglesia verdadera es la que ha sido más atacada, es la que ha sido más detallada, sacado a reducir muchas cosas. Por lo tanto, nos cabe la idea muy clara de que la iglesia católica es la iglesia verdadera, es la iglesia de Cristo, es la iglesia que Cristo quiso dejar para que tú estés realmente en comunicación con Él, en comunión, en comunidad y en comunicación con Dios. Luego dice en Lucas 22, 32, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirmes a tus hermanos. Es decir, nos pide Dios que tengamos una fe cimentada ¿en quién? En Jesucristo. Hermano, a veces he conocido personas que ya no están en la iglesia, o incluso personas que tienen coraje a la iglesia, simple y sencillamente porque una persona de la iglesia lo trató mal, o porque a lo mejor el padre no le contestó bien, o porque se enteró de algo que se hizo en la iglesia, etc. Tenemos que ver más alto siempre. Tenemos que ver que estamos en la iglesia de Cristo por Cristo mismo. Mas sin embargo también los miembros de la iglesia, por eso se habla muchas veces de que la iglesia es santa y pecadora. Es santa porque es fundada por el santo más santo de todos, por Jesucristo, que es Dios. Y es pecadora porque estamos todos nosotros inmersos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes también, pero con todas las cosas que hacen que se enriquezca la iglesia, pero que también pueda haber conflictos en la iglesia. Pero qué importante es pertenecer a un grupo, y qué importante es
que al momento de pertenecer a ese grupo busquemos la unidad, no solamente del grupo donde estoy, sino de los demás grupos. Apoyemos. Y si no podemos apoyar a un grupo por diferentes circunstancias, podemos apoyarlo con la oración. Podemos apoyarlo con esa oración de intercesión. Cuando un grupo hace un esfuerzo por hacer X o Y situación, X o Y evento o tal cosa, o hace una hora santa, o hace alguna actividad, debemos de hacer partícipes nosotros, aunque no sea nuestro grupo. ¿Por qué? Porque eso es ser iglesia. Eso es poder seguir la doctrina y lo que Dios nos dice en cuanto a lo que es su caminar. Aquí hay algo muy interesante también que tenemos que analizar. Dice, su camino es tenebroso, es decir, aquí me menciona en Proverbios 4:19, pero el camino de los malos es como tinieblas, no saben dónde ha de tropezarlo. Entonces, la iglesia también puede tener elementos que no nos ayuden a poder crecer. Yo hice un comentario por ahí en alguna ocasión de que pues debemos de tratar de buscar ayudar a los grupos, y algunas personas comentaban, no, pues es que a mí me ha pasado lo mismo, que en la iglesia nos han dicho esto, nos han criticado, etcétera. Mira, hermano, como te repito, como te dije hace rato, la iglesia es un lugar de santos y de pecadores. De santos porque, pues, ¿cómo no va a ser santo? Dijimos, por Jesucristo, pero de gente maravillosa que ha sido santo, que ha dado su vida. Nosotros no debemos de juzgar a los demás, pero sí debemos de ser muy rectos. Jesucristo ama al pecador. Jesucristo nos ama a cada uno de nosotros, y al pecador más grande que exista en el mundo, a ese pecador Jesucristo lo ama, pero no ama el pecado. Por eso nosotros debemos de decir las cosas de una manera muy adecuada, muy sutil. La palabra nos dice que cuando haya alguien que esté equivocado, que lo llamemos aparte, que le digamos, ¿verdad? Que en algo está bien o está mal. Y no porque uno sea perfecto, sino porque es parte también de nuestro procedimiento. Sobre todo hacia nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestros hijos a lo mejor no quieren ir a la Santa Misa, no quieren conocer de Dios? Y no se trata de hacerlo de forma obligada, se trata de hacerlo de forma reflexiva. Hacerles ver a nuestros hijos que debemos de ir a la iglesia por reciprocidad, por amor a Jesucristo. No porque cumplir solamente porque pues tengo que cumplir, tengo que ir a misa cada domingo. No se trata de eso, no es como una obligación, es una situación de hacer las cosas con amor. Eso es muy importante. Y aquí nos habla también, si hablamos acerca de lo que es la iglesia, que estamos checando aquí en lo que es esta Biblia temática, ¿verdad? Que tiene la palabra de Dios propiamente por temas, nos va diciendo algo muy importante. Nosotros somos parte de la iglesia, ok, perfecto. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos rezado por nuestros pastores? ¿Cuántas veces tú y yo hemos rezado por los miembros de la iglesia? En especial por aquellas personas que están dentro de la iglesia, que a lo mejor nos hacen la vida de cuadritos, o a lo mejor nosotros mismos hacemos la vida de cuadritos a otras personas. ¿Cuándo hemos rezado por ellos? Y aquí nos pide la palabra, dice, oren por sus pastores. ¿En dónde está eso? En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, dice, así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Es decir, cuando Pedro estaba en la cárcel, toda la iglesia se reunía para rezar, para pedir a Dios por su libertad. Quiere decir que para Dios es muy importante la oración de intercesión, y más aún cuando la oración de intercesión se hace dentro de una comunidad, dentro de un grupo, dentro de la iglesia. De tal manera que nosotros debemos de tratar siempre de rezar por los demás, pedir por nuestros grupos, pedir por aquellas personas que, repito, que a lo mejor están un poquito revueltas en su proceder, en su conocimiento. Y por ahí una vez me mencionaba una persona y decía, no, pues es que hay que ver las cosas con fe y con la razón. Sí, hay que ver las cosas con fe y con la razón. Pero, ¿acaso no Dios es el dueño de la razón? Eso no quiere decir que estemos ciegos. Eso quiere decir que pongamos también tanto la razón como la verdadera doctrina de la iglesia en un mismo nivel.
que nos demos cuenta que el magisterio de la iglesia es lo que nos rige, lo que nos guía de cómo poder entender la palabra de Dios. Y aquí luego nos dice en Romanos 15:30, dice: pero les suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen juntamente conmigo en sus oraciones, rogando a Dios por mí. Ahí el apóstol dice: recen por mí. Y nuevamente volvemos a decir lo mismo: recemos por los sacerdotes, recemos por las religiosas, recemos por los laicos consagrados, por los catequistas, por las personas que no van a la iglesia, etcétera. Porque ninguna oración es tirada al vacío. Jesucristo es un Dios que cuando le preguntaron ¿qué tengo que rezar? Pues reza el Padre Nuestro, y les dijo por primera vez cómo dirigirse hacia el Padre. Jesucristo sabe de la grandeza de la oración. Sabe que la oración es un medio poderoso para hacer grandes cosas, hermano. Y si pedimos a veces solamente por nosotros, lo cual no está mal, ¿verdad? Porque también debemos de pedir por nosotros. Pero ¿cuántas veces dedicamos nuestro tiempo, nuestra oración, una visita al sagrario por nuestra comunidad? Porque para que nuestra comunidad esté viva, luche mucho, ¿verdad? A veces vemos una comunidad en X parroquia apagada. A veces vemos una parroquia completamente llena de alegría, de amor. ¿Qué existe allá? Pues tal vez un punto esencial puede ser precisamente eso: la falta de oración en tal o cual comunidad. Por eso no importa dónde estés, porque la Iglesia Católica es una iglesia universal. Estés aquí, estés en otro país, estés en otro continente, a final de cuentas la iglesia es la misma. Es la misma, fundada por Cristo, cosa que no vas a encontrar en otra parte, cosa que no te va a ofrecer otra iglesia, una denominación. Por eso es muy importante nosotros que tengamos muy en claro. Vean, hoy hacía mi reflexión y pasé por cerca de unas personas que son de una denominación, y decía yo, bueno, creo que me van a preguntar, porque a veces ya ven que se acercan y te preguntan y todo eso. Pero esta vez no me preguntaron, estaban platicando con ellos, entre ellos mismos. Y yo decía, bueno, si me dice, le voy a decir, ¿sabes qué? Porque a veces te insisten mucho. Pues hay una palabra de Dios que es muy interesante, que dice un solo Dios, un solo pastor, una sola fe. Eso quiere decir que Dios quiere un solo rebaño. Y si Dios quiere un solo rebaño, pues aquí no hay de dos sopas. O estamos equivocados nosotros, o están equivocados ellos. Yo decía, yo estoy seguro que yo tengo la razón. Y no porque la tenga yo, sino porque la Iglesia Católica es la única, si analizamos muchas cosas, es la única fundada por Jesucristo. Todas las demás aparecen con nombre y apellido, fundada por hombres. La Iglesia Católica tiene los milagros eucarísticos. La Iglesia Católica tiene a los santos incorruptos. La Iglesia Católica tiene muchos milagros, como los milagros en la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en imágenes que han exudado, o en la sábana santa. En fin, podríamos decir infinidad de cosas donde nos aseguran que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera. Y aprovecho para hacer un comercial. El próximo sábado, si no me equivoco, a las 5 de la tarde en la Iglesia de Bosques, aquí en Campeche, pues va a venir el doctor Toshman, que es un investigador. Ya está por ahí el cartel, si gustan checarlo en el muro, que es un investigador que descubrió los ojos de San Juan Diego y de todos los personajes que aparecieron allá el día de que se presentó la Santísima Virgen de Guadalupe en el Ayate. Y pues él descubrió eso y nos va a explicar acerca de eso. Ojalá puedan ir. Es una plática muy interesante el próximo sábado en la Iglesia de la Resurrección aquí en Campeche. Bueno, y dentro de todas estas situaciones, pues nos habla acerca de algo muy interesante. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice: finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria como entre ustedes. Y en Filipenses 1:19 dice: pues yo sé que esto servirá para mi salvación, gracias a sus oraciones y a la ayuda preservada por el Espíritu de Jesucristo. La Santa Iglesia Católica se encuentra protegida por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de verdad, por ese Espíritu de amor
que se encuentra uniendo, y aunque en los grupos hayan problemas, situaciones, pleito, de repente X persona que no me deja trabajar o yo mismo no lo dejo trabajar, de todas maneras el Espíritu Santo está ahí. ¿Cuántas comunidades no tienen catequistas, pero por alguna razón ahí increíble se logra dar el catecismo, se logra avanzar en la evangelización? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Angelina Quevedo, muy buenas noches, dice muy interesante la charla, saludos hermano Gabriel, que Dios les sea bendición, gracias, muy amable igualmente a usted, que el Señor le bendiga. Y la iglesia, ya para ir terminando propiamente con este tema, la iglesia es un lugar formidable. Es un lugar formidable porque independientemente de las personas que estén en cada comunidad, está Jesucristo realmente en la hostia consagrada. Está Dios presente en la comunidad. Y si supiéramos el valor que representa que Jesús realmente está en la hostia, sobre todo en aquellas capillas o parroquias donde está el Santísimo, o mejor aún donde hay una capilla permanente de adoración, que por cierto ojalá recemos para que pues las parroquias, en mi concepto muy personal, yo siento que todas las parroquias deberían de tener una adoración nocturna. ¿Por qué? Porque la adoración nocturna es el culmen del amor hacia Jesucristo. Porque le estamos diciendo a Jesús, queremos tenerte en esta parroquia, en esta comunidad. Queremos tenerte todo el tiempo. Queremos tenerte aquí para hacer vivo el amor hacia los demás. Si en tu comunidad pues no hay adoración permanente, si hay una capilla de adoración, ojalá que se lo solicites a tu párroco, a tu capellán. ¿Por qué? Porque si Dios está velando toda la noche y hay una persona de la comunidad que está ahí, ¿verdad? Bueno, no una sola, sino hay muchas personas que están cubriendo el horario de todo el día. Entonces hay una comunicación permanente de la comunidad con Jesucristo. Ir a ver al Señor en tu parroquia, en tu comunidad, en la hostia consagrada, que está realmente presente Él ahí, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, tiene que ser para nosotros, hermanos, el punto más importante de la iglesia. Y Dios nos pide precisamente esa comunidad. Hay una parte muy interesante que nos dice las Sagradas Escrituras, que nos habla de la referencia de que no ir a la iglesia es no ser de Dios. ¿Por qué se hace esta afirmación? Ahorita lo voy a mencionar en 3 citas bíblicas. Porque si nosotros creemos en Dios, tenemos que creer en todo lo que Él nos ha dejado. Y Él nos ha dejado de una manera muy clara el magisterio de la iglesia. Él nos ha dejado un lugar donde podemos asistir, donde podemos recibir los sacramentos, donde podemos ser liberados de nuestro pecado. Una vez en el Face puse algo muy interesante hace poquito. Puse, bueno, ninguna persona que tenga pecado mortal va a poder ir al cielo. Y me pone una persona, ¿qué pasó? ¿Acaso usted ya se murió? ¿Cómo lo sabe usted? Y eso es algo que me entristece mucho, porque quiere decir que carecemos de una catequesis, ¿verdad? El magisterio nos aclara de que la persona que muere en pecado mortal no puede ir en la presencia de Dios. La persona que muere en pecado venial tampoco, pero por eso se encuentra el purgatorio, y que está certificado en la palabra, que no es algo inventado. Aunque no exista la palabra purgatorio, sí existe un lugar donde se ha pedido o se reza, desde el Antiguo Testamento lo menciona. Entonces creo que es importante que nos ubiquemos. Creo que es importante, no sé en qué momento estés pasando actualmente, no sé cuál sea tu relación con la iglesia, con la comunidad donde te queda cerca, pero creo que si no te acercas a la iglesia, ya sea, repito, como catequista, como, no sé, como miembro de alguna comunidad, a lo mejor del coro, de renovación, de la pastoral juvenil, etcétera, entonces creo que algo está pasando. Creo que está vacío tu corazón, porque
solamente el que lo puede llenar es Jesucristo. Y si no pertenecemos nosotros de manera viva y eficaz, y de preferencia, repito, no solamente con la Santa Misa, que aclaro que es lo más importante, sino a través de vivir la comunidad, la comunión. Decía en los Hechos de los Apóstoles que las primeras reuniones, cuando Jesucristo ya va al cielo, las primeras comunidades eran comunidades fraternas, eran comunidades que se quitaban el pan para dárselo a los demás, que eran comunidades que se reunían para la fracción del pan con una devoción extraordinaria, tomando en cuenta y sabiendo plenamente que Jesucristo se hacía presente al momento de la consagración, que no es como está ahorita el mismo pan, ¿verdad? Sino era pan como lo conocemos propiamente como pan y no como hostia. Pero en cualquiera de los casos era Jesús, y es Jesús el que está en la hostia consagrada. Por eso, hermano, la iglesia necesita de nuestra oración. La iglesia necesita de nuestro apoyo. La iglesia necesita de nuestra fuerza. Y con tristeza te comento, te digo, que hay muchas personas que sin duda alguna aman a Dios. Y lo aman a lo mejor mucho más que yo. Tal vez mucho más que tú o que personas que tú conozcas. Y están en el lugar incorrecto. Y están en una denominación donde están perdiendo cosas importantes como son la Eucaristía. Están perdiendo cosas importantes como es el amor a María Santísima. Están perdiendo el lugar que Jesucristo decidió sea para cada uno de nosotros a través de su iglesia católica. Y aunque, repito, hayan problemas y hayan situaciones, tenemos que ser luz en la oscuridad. Tenemos que ser instrumentos de Dios para tratar de ayudar en lo posible, de acuerdo a nuestros carismas, a nuestro tiempo, a nuestras capacidades, tratar de ayudar en una comunidad, ser activo y no interesarme a mí si esa comunidad pues tiene personas que podríamos llamarle, en la actualidad se llaman tóxicas, ¿no? De hecho hay un video que vamos a transmitir próximamente sobre una psicóloga que nos habla acerca de las relaciones tóxicas, estén pendientes, pero no tanto porque haya gente tóxica o gente que pudiera pues no estar haciendo lo correcto, más que nada si estamos allá y conocemos gente o nosotros mismos somos gente que en determinado momento nos desesperamos y no contribuimos a la edificación de nuestra comunidad, pues nuevamente lo que te dije, recemos por nosotros mismos para ser instrumentos de Dios. Recemos por los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la vida es parte también de oración. ¿Cuántas veces hemos hablado mal de X o Y hermano? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que a lo mejor no nos hemos expresado de forma correcta con el hermano que está en mi grupo, que está en mi parroquia, que está en mi comunidad? Y pensar que en lugar de haber dedicado ese momento o ese pensamiento para molestarme o para decir que cómo era posible o para criticarlo, ese hermoso tiempo lo debemos de aprovechar para rezar, para ir al sagrario y decirle: Señor, sánalo a él y sáname a mí. Sánalo a él para que sea instrumento, o a él o a ella, para que sea instrumento en la iglesia, para que desarrolle sus carismas para gloria tuya, Señor, no para gloria de él. Y también pedir por nosotros mismos, para ser instrumentos de Dios en esta comunidad. Hermano, para terminar, te pido de todo corazón que pertenezcas a una comunidad y que no veas en esa comunidad gente perfecta, que veas gente imperfecta, que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, por lo menos en la mayoría, son gente que quiere hacer las cosas de Dios, pero que a veces estamos confundidos, que a veces estamos distraídos. Y algo interesantísimo y muy importante que he visto especialmente en estos últimos días: no hablar mal de los grupos, no hablar mal de los demás, no echar en tierra las actividades que hagan a veces las comunidades, X comunidad, que haga alguna actividad, siempre que sea de buena fe,
siempre que sea con la autorización del sacerdote, sin duda alguna que lo que necesitará será el apoyo moral de todas las demás personas, no solamente del grupo que lo está organizando, sino de cada uno de los miembros de la iglesia, aunque no seamos de la misma parroquia, aunque no seamos de la misma diócesis, porque la iglesia católica y la iglesia verdadera es universal. Por eso pedir por todas aquellas iglesias que en el mundo están sufriendo en este momento, por todos aquellos cristianos que están padeciendo aquellos dolores tan fuertes como los que vivió nuestro Señor Jesucristo ante las injusticias, ante la muerte, ante las bombas, ante la persecución religiosa. Ahora, más que nunca, ahora que estamos en pleno, después, ya pleno siglo XX, ya qué fecha estamos, y resulta que Cristo aún no es conocido en el mundo. ¿Acaso en todo el mundo? ¿Acaso suena lógico? ¿Acaso con tantas comunicaciones, con tantos medios de comunicación, con tanta información que recibimos a diario en el Face, en diferentes lugares, no suena ilógico que Dios todavía no sea conocido como a través de su Hijo Jesucristo, Dios que es Jesucristo, Jesucristo que es Dios, no sea conocido en todo el mundo? Y más aún, no sea llevado al lugar que corresponde a través del magisterio de la iglesia, en su iglesia católica. Me parece muy extraño, me parece muy difícil, pero lo único que puedo argumentar al respecto es lo siguiente. La iglesia católica es la verdadera y la principal prueba es que el enemigo siempre lucha para que la iglesia trate de destruirse. Cuando sale un escándalo, inmediatamente se escucha. Cuando hay tantos cientos y miles de sacerdotes, muchos de ellos santos, que hacen su labor adecuada, de laicos, de misioneros que son capaces de ir a diferentes lugares para llevar la palabra de Dios, de eso nadie se acuerda. Eso no es noticia. Solamente es noticia las cosas malas que nos enteramos. No. Pidamos al Señor esta noche antes de acostarte. Te pido que reces una oración por el Santo Padre, principalmente, por la iglesia, por tu comunidad y por ti mismo. Que el Señor te bendiga y esperemos que haya sido de tu agrado este tema. Oremos por la iglesia. Muy bien, Nancy, claro que sí. Hay que orar por la iglesia, y a veces pues el enemigo nos hace pensar y dice, no, pues ¿para qué evangelizar? ¿Para qué seguir allá? Total, todo el mundo, cada día el mundo está peor, entonces ¿para qué te metes? No escuchemos una voz que nos dice no hagas nada. Escuchemos una voz que nos dice, y es la voz de Dios, que dice, id y predicar el evangelio por todo el mundo. Repito, no solo se lo dice a los sacerdotes, se lo dice a ti que estás bautizado, que eres un laico, que eres maestro, que eres taxista, que no importa cuál fuera tu trabajo, tú tienes la obligación moral y por amor de llevar el mensaje de Cristo a los demás. Que pasen muy buenas noches y esperemos que les haya sido de su agrado. Si te gusta, por favor, comparte este video. Y les comparto también que el canal de youtube.com/supercatólico pues ya tiene muchos suscriptores, gracias a Dios. Ya estamos llegando poquito a poquito a los 50,000 suscriptores, y que todo sea para gloria de Dios. Nos vemos, que pasen muy buenas noches y recuerda rezar por la iglesia. Hasta luego.